Otra remontada del Barcelona, 2-1 a Frankfurt por la Champions League. Lo de Koundé. Koundé nos salva 2 goles de cabeza a los 53 y 50 minutos. En general, tuvimos el partido totalmente controlado. El Barcelona tuvo prácticamente los 90 minutos el control de la pelota, el dominio total y absoluto, pero tiene que haber siempre pero. Fue un partido, ¿cómo decirlo? Considero que podíamos haber asegurado mucho más antes el partido. Ok, mira, hemos volteado a los 53 minutos. Teníamos mucho tiempo para ir a buscar el tercer gol. Por supuesto que buscamos, pero no se notaba con esa tenacidad, con esa seguridad de que este partido se asegura. Era más como con cierta timidez, intentando más que todo controlar o tener el dominio. Menos mal, y claro, en esto sí debemos reconocer que también es del Barcelona mérito totalmente. Parece que el Frankfurt se quedó totalmente sin gasolina. La intensidad que le pusieron en el primer tiempo hizo que en el segundo solo dure algunos minutos y después directamente en la recta final se les notaba ya que estaban resignados prácticamente, por supuesto. Querían con pelotas paradas, con algún contragolpe por ahí, pero no les salía. Así que, en general, por supuesto, aplaudimos y estamos muy felices con el equipo que hemos ganado este partido. 2-1, otra remontada en la Champions, pero no estuvimos muy acertados. Prácticamente todo el equipo estuvo muy fallón. Lewandowski de cara al arco, otra vez en este partido, también tiene una muy clara y remata fatal. En las decisiones desacertadas. Claro que tal vez no le llegó muchas pelotas tampoco. Rafinha mismo estaba muy desacertado, pero lo de Rafinha es difícil criticar por una razón. Es que está corriendo y corriendo y corriendo todo el rato, es una locura. Fermín López en este partido también estuvo muy bajito, tiene que recuperar Fermín, aunque no jugó como media punta, sino jugó como extremo. Y sabemos que no es su puesto, no es su puesto natural, no es donde se siente mejor. Lamine Yamal en el primer tiempo era de los pocos que tal vez estaba descosiendo, pero puede dar mucho más Lamine, es que ya conocemos hasta dónde puede llegar Lamine, pero sí, no estuvo tampoco en su mejor nivel. El defensor lo neutralizó bastante bien, pero ojo, a pesar de eso, Lamine, un par de oportunidades, claro que lo rompió y es más, nosotros tuvimos una muy clara con Fermín López con la jugada de Lamine Yamal, donde Fermín remata al cuerpo de un defensor. El mismo Pedri estuvo un poco fallón, es increíble. Este partido parecía más que todo viendo el primer tiempo. El dominio que teníamos, sí, teníamos ahí, estábamos moviendo, estábamos sometiendo al equipo rival a Frankfurt a su campo, a su área incluso, pero estaban muy bien parados atrás. Parecía que no había forma, era muy incómodo. Y este tipo de equipos es así, ¿no? De alguna manera a lo mejor nos esperábamos que nos jueguen un poquito más adelantados en sus líneas, pero no. Entró totalmente a defenderse y en la primera que tuvieron ellos, pues nos hacen el gol, una locura, ¿no? El que sí estuvo en un nivel muy bueno y probablemente si no hubiera metido los goles Koundé, la figura era sin duda alguna, sin lugar a dudas, Eric García. Eric García sí estuvo espléndido. Atrás, Cubarsí estuvo también un poco fallón por ahí, más que todo en la recta final, rechazando las pelotas. Por momentos pifiaba la pelota rechazando. Cubarsí, por favor, mayor concentración, te necesitamos en tu nivel máximo. Y Gerard Martín, como central, rinde muy bien, convence más. Pero sí, también hay algo para criticar, que es en el primer gol. No calcula bien el chico, no es su culpa, pero considero que en ese tipo de jugadas a veces sí debes calcular para no perder la velocidad con el que estás replegando, para no perder, él intenta levantar la pierna y tratar de rechazar, porque la pelota que mete el jugador de Frankfurt para que ataque el delantero es boleado, no es por el piso, porque si hubiera ido rasante a lo mejor interceptaban porque estaban más o menos escalados como estaban posicionados, pero va boleado, va bombeado y pues Gerard Martín trata de interceptar y no alcanza. En eso midió mal, eso hace que pierda velocidad y no pueda cerrar cuando viene Valde por el otro lado. Y también hay algo para que hasta ahora no llego a entender. Él, en vez de cerrar, en vez de
porque por el otro lado ya le está cerrando Balde. Él, en vez de incomodar por el otro lado, se va al lado de Balde. Es lo que no entendí. Tal vez solo es ese error que vi de Gerard Martín, porque en el resto del partido, en todo lo demás, muy sólido este chico y me sorprende. No pensé que podía posicionarse tan bien en ese puesto, así que espectacular y pues una de las figuras. Balde estuvo, obviamente, en el ataque aporta bastante, sube bastante, pero es que es en la toma de decisiones. Tiene la velocidad, tiene el repliegue también, sí. En el gol de Frankfurt está regresando bien para cubrir, pero le mete cuerpo y pues le deja mal parado totalmente el delantero de Frankfurt. Ok, pero tiene esos, conocemos la velocidad que tiene Balde. No es que tuvo un partido horroroso, ni mucho menos, pero es en la toma de decisiones lo de Balde. A veces cuando debería centrar no lo hace y cuando tal vez debería soltar amarra de más. Pero fuera de eso, como siempre, Balde es muy bueno y en eso es lo que se tiene que seguir mejorando, en lo que tiene que seguir mejorando Balde, pero fuera de eso, estuvo muy bien, más que todo después que entró Rashford, con Rashford se entienden muy bien, apareció más y fue uno de los peligrosos ahí asociándose con Rashford. Ah, me olvidaba de Joan García. Joan García sí estuvo espléndido en la portería, salvándonos incluso en un par de oportunidades donde una de las jugadas, por ejemplo, se anula por fuera de juego, pero si llegaban a meter ese gol, se ponían 2-0 adelante porque no estaba en fuera de juego. El delantero de Frankfurt no estaba en fuera de juego y el gol que iba a entrar, pues no se iba a anular. Y fue un tapadón de Joan García. Eso fue en el arranque del segundo tiempo. Justamente ahí donde perdió Jules Koundé, en esa jugada que quedamos muy mal parados, García nos salvó. Y hay un par de jugadas más donde anticipó, por ejemplo, cuando va por arriba, pues es muy seguro cuando acentraban ellos. Así que Joan García sí estuvo en un nivel muy alto. En las pocas veces que nos han llegado, seguro totalmente tenemos portero. Ahora hablemos de Jules Koundé antes de ir a los suplentes, antes de ir a los que entraron. ¿Qué puedo decir de Jules? A ver, Koundé, hasta antes de estos dos goles, estaba siendo uno de los peores del partido. Estaba cometiendo muchos errores. Quiero que me entiendan. Estaba cometiendo muchos errores ahí más que todo en el repliegue. Voy a aclararlo. Defensivamente Jules Koundé estaba siendo de los peores hasta antes de los dos goles. Pero ojo, ofensivamente sí estaba siendo bastante bien. Incluso en las dos jugadas más claras que tuvimos en el primer tiempo, tanto en el remate de Lewandowski, Koundé es el que baja la pelota para que remate Lewandowski y Lewandowski pues remata fatal. También en la jugada donde Fermín es bloqueado por el defensor de Frankfurt, él es el que acentra, él es el que llega hasta el fondo con un pase magistral, por supuesto, de Lamine Yamal. Él es el que llega hasta el fondo y da ese centro. Ofensivamente, Jules Koundé estaba bien, estaba aportando bastante bien, pero defensivamente estaba sufriendo terrible. Y pues de manera sorprendente, incluso para los de Frankfurt, Jules Koundé apareció con los dos goles a los 50 y 53 minutos, remontando el partido una vez más. Así que, ¿qué puedo decir? Sí, claro que debes seguir mejorando en lo que es defensivo Koundé. Muchas veces se le ve, no sé si distraído, no sé si poco concentrado, pero sí, cada vez es mejor en el ataque. Además, es muy bueno con la cabeza. Sabe llegar bien, sabe anticipar. Es alguien que nos puede aportar este tipo de jugadas donde a lo mejor necesitamos, porque no se nos está haciendo muy complicado abrir la portería rival o abrir la defensa rival con nuestro juego de tocar y tocar. Y pues la sorpresa puede ser Jules Koundé, porque en esta oportunidad se le ha visto, incluso después de esos dos goles, seguía llegando con mucho peligro y creo que no se pudo aprovechar más, pero es muy impredecible. Es que parece lento, parece que no tendría mucha técnica. Por eso mismo, probablemente los rivales también ven como que Koundé no va a ser tan peligroso y es muy peligroso. Es por ese lado que hemos entrado y es por ese lado que hemos hecho mucho más daño con Koundé, pero a la vez, repito, defensivamente estaba siendo terrible. Ya después de los goles, creo que entró en más confianza Koundé y se paró mejor y ya no cometió este tipo de errores, así que la figura totalmente
porque obviamente si solo hablaríamos de lo defensivo, seguramente no sería Koundé. Tal vez si hablamos netamente de su puesto como tal, sería Eric García o incluso Joan García. Ok, pero todo el partido aportándonos con goles, generándonos en el ataque, pues Koundé es la figura absoluta a pesar de los errores que tuvo en la defensa. Eh, los que entraron, Marcus Rashford entró muy bien por Fermín López. Desde su entrada es que empezamos a ser muy peligrosos también por ese lado, con los centros que metes, que es un poco impredecible también Rashford. Sí te puede tratar de encarar, te puede llevar, puede ir hasta el fondo, pero a la vez te puede sacar centros. Y pues en esta oportunidad, en el primer gol sacó ese centro maravilloso a esa zona muy peligrosa donde pues sí, los defensores de Frankfurt marcaron más que todo a Rafinha, que normalmente él es el que llega desde atrás, y también a Robert Lewandowski. Y descuidaron y no esperaron que el que iba a llegar es Koundé desde más atrás, y pues sorprende, ¿no? Y también en la segunda jugada sacan un tiro de esquina a Marcus Rashford y le da a Lamine, y Lamine pues con esa sensibilidad que tiene en la zurda, un centro maravilloso también. Y otra vez Koundé se eleva, no sé cómo rayos le da esa, más que velocidad tal vez, esa dirección a la pelota, y otro golazo de cabeza para el 2-1 y remontar el partido. Marcus Rashford entró muy bien. Frankie de Jong también entró muy bien, con él empezamos a controlar ya totalmente el partido, tenemos la pelota, Frankfurt ya no tuvo la pelota, ya no pudo recuperar la pelota. Ferran Torres también entró bien, me gustó, porque entró luchador, corrió, presionó, así que bien, tuvo muchas oportunidades, claro que no tuvo ninguna muy clara, todas las que tuvo fueron prácticamente ahí presionado, sin mucho espacio, pero remató. Así que bien, Ferran. Christensen y Rooney prácticamente ya entraron a los 90 minutos, así que no hay mucho para sacar. Y pues en general, el resultado es lo que cuenta en esta oportunidad. Ganamos, remontamos una vez más. Algo que también puedo decir es que al final no sufrimos. Generalmente en partidos donde estamos así cerrados, como en lo defensivo sufrimos muchas veces bastante. En un partido cerrado se nos complica mucho y los equipos rivales con muy poco nos hacen daño, y en esta oportunidad lo mantuvimos bien. Así que por ese lado, brutal lo de los jugadores porque se defendieron con la pelota. Pero por supuesto hay mucho para criticar, como por ejemplo eso, ¿no? De que hemos remontado los 53 minutos, y considero que lo que se debería hacer es, porque se notaba que en ese momento podíamos haber finiquitado, meter el 3-1, el 4-1 y totalmente ya no arriesgarnos a llegar con el marcador así cerrado para que en la recta final nos podían haber sorprendido, porque con muy poco, por poco nos sorprenden. Así que eso sería lo único que tal vez puedo cuestionar, lo único que puedo criticar, porque en general los jugadores se sacrificaron, corrieron. Claro que a veces algunos partidos se hacen muy complicado, como en este, donde Frankfurt se cerró muy feo, se cerró muy bien atrás, y pues sí, nos costó bastante, más que todo el primer tiempo. Nos estaba costando, yo me temía, debo ser honesto, porque no generábamos oportunidades claras. Y más bien ellos en un par de contragolpes nos estaban haciendo daño. Pero así es el Barça, así es nuestro estilo, y pues generalmente los equipos alemanes se nos complica. En esta oportunidad también el partido como tal, o mejor dicho, el resultado como tal es cerrado, 2-1. Pero el desenlace, creo que merecimos más, creo que pudimos hacer más, pudimos haber metido un gol más al menos. Estuvo bien, pero a mí no me gusta llegar a la recta final con un marcador así de cerrado, porque en cualquier momento nos pueden sorprender. Por ejemplo, ya sabemos los arbitrajes en pelotas paradas, que a lo mejor por ahí cualquier roce, no sé si con el jugador o con la mano, nos pueden cobrar un penal y empate, ¿no? Más que todo por ese lado. Le considero que los jugadores no deben esperar, o no deben simplemente esperar o tratar de aguantar el marcador cuando estamos solo por un gol adelante, porque tenemos el equipo, más que todo en este partido, se notaba que nosotros éramos muy superiores, y creo que eso sería lo que puedo cuestionar. Fuera de eso, bravo a todos, corrieron, presionaron, se sacrificaron.
claro, que algunos partidos no salen como muchas veces, tal vez no sale así tan fluidos, pero ganamos. Y eso es lo más importante en esta oportunidad, así que nos queda 2 partidos. Considero que este era el más complicado. Vuelvo a repetir porque Frankfurt, un equipo alemán, los alemanes siempre se nos complican. Y creo que los 2 partidos que nos restan serán un poco más sencillos. Eso sería todo, amigos. ¿Cómo vieron ustedes? Dejan sus comentarios. ¿Realmente jugamos bien? Para ustedes, ¿quién fue la figura? Denle me gusta al video, suscríbanse al canal y hasta la próxima.